que vimos en el colegio con respecto a las estructuras gramaticales, porque en el fondo la prueba consiste en que ustedes los espacios en blanco, al igual como hice yo en la prueba, ustedes vayan completando con la información que falta, ¿ya? Entonces acá las estructuras, por ejemplo, negativas, recordemos que es el pronombre, la negación, el verbo y el complemento, como I don't go to school every day o Jack doesn't go to the cinema every week, ¿ya? Y también teníamos entonces las estructuras de pregunta que comenzaban con el auxiliar, el pronombre, el verbo y su complemento, ¿ya? Recordando también así de que el das se ocupa para estos tres pronombres o cuando aparece el nombre de una sola persona. ¿Ya? Lo mismo que estos cuatro pronombres que están arriba, utilizamos el do. Por lo tanto, si con estos utilizamos el do en pregunta, en negación vamos a ocupar el don't. Si con estos utilizamos el does, en negación vamos a ocupar el doesn't. Ya eso ya lo tienen que tener más que aprendido porque lo vimos en clase y lo estuvimos utilizando bastante. Aquí está la forma entonces negativa, ¿ya? Recuerden que con estos cuatro pronombres ocupamos la negación don't, más el verbo, más el complemento. Y aquí están los otros pronombres, la negación es doesn't, más el verbo y obviamente el complemento. Ya, lo que es importante que recuerden, o al menos lo que mencioné bastante en clases, era que nosotros, por ejemplo, cuando hacemos una negación o una pregunta, no es necesario que el verbo vaya con ese, ¿ya? Como por ejemplo, ahí la oración con rojito dice, Jill doesn't goes to work on Fridays. Ya, ahí está malo porque al verbo no se le agrega la S, porque va el doesn't, ¿ya? Entonces el verbo iría de forma infinitiva, o sea, en su forma normal, como se escribe siempre. Ya, también dice, remember, he, she, it, the man, your mother, this cat, all need, doesn't. ¿Ya? Era lo mismo que yo les explicaba en clase, que con he, she, it, ustedes agregan doesn't o does, si va a ser pregunta, y si aparece el nombre de una persona o de un solo animal, ustedes también agregan doesn't o does, dependiendo si es pregunta o negación. Ya, la prueba más o menos va a ser parecida a esto. Yo les voy a dejar un espacio en blanco y usted tiene que elegir cuál de estas alternativas corresponde a ese espacio en blanco. Fíjense bien cuando sean preguntas, cuando son afirmaciones o cuando son negaciones. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso era do you like, ¿por qué? Tenemos aquí do you like, does you like o you like. Lo primero tenemos que ver que es una pregunta. Por lo tanto, you like no podría haber sido porque para las preguntas nosotros necesitamos el auxiliar. Entonces nos quedaban estas dos opciones. Al quedarnos estas dos opciones, yo tengo que fijarme en el pronombre, ¿ya? Entonces, al fijarme en el pronombre, yo sé si corresponde do o das. Y como vimos acá, el pronombre do corresponde al pronombre you también, así que sería la letra A. Do you like ice cream? ¿Ya? Número 2. Dice English very well. Dice Greg no speaks, Greg doesn't speak y Greg don't speak. ¿Ya? Recuerden que dijimos que cuando aparece he, she, it o el nombre de una persona, la negación correspondiente es doesn't. Por lo tanto, era la letra B, Greg doesn't speak. ¿Ya? Y así también con la número 4, por ejemplo, que está el pronombre yo, much money from my job, I don't make much money, ¿ya? Porque el don't es la negación del pronombre yo en presente simple. Acá entonces tenemos la otra parte que es la afirmación, la estructura afirmativa en presente simple, que va pronombre, verbo, complemento. Los dividí así, porque si recuerdan en clases, yo les dije que con estos personajes de acá abajo, estos pronombres, los verbos van en esta fila, con la S, la IS o la ES. ¿Ya? Dependiendo de su terminación, es lo que corresponde en esta afirmación.
solo con estos pronombres de acá. ¿Ya? De lo contrario, el verbo queda así solito, más el complemento. Y esa es la estructura entonces afirmativa: pronombre, verbos, complementos. Y la diferencia está en el pronombre que yo voy a utilizar. Esto fíjense bastante en el tema de la prueba cuando tengan alternativas. Por ejemplo, puedo poner he, espacio, his hands before eating. Le puedo poner alternativa A, wash, alternativa B, washes, alternativa C, washing con ing, por ejemplo. Entonces la alternativa correcta sería esta, la que lleva la ES, porque estamos hablando de una oración afirmativa en tercera persona. ¿Ya? Lo mismo acá. Esto lo revisamos y dijimos, ¿cuándo no debo agregar la S en los pronombres he, she, it o el nombre de una persona? Por ejemplo, he doesn't wash his hands, porque tenemos el doesn't, la negación, o sea que con oraciones negativas y de preguntas usted no debe agregar o aplicar esta fila de este costado que dice third person singular, he, she, it, nombre de una persona. ¿Ya? Entonces, únicamente cuando usted tiene que ocupar esta fila es solamente con oraciones que son afirmativas, ¿ya? De lo contrario, el verbo pertenece a la forma infinitiva, negación y pregunta. ¿Alguna duda, consulta con respecto a lo que acabamos de ver? ¿Dudas? ¿Consultas? Ya, me van avisando, recuerden que el martes tenemos esta prueba, entonces lo importante es que entiendan todo. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer un pequeño, a ver, aquí ya, dicen que no. Entonces aquí el review section de esto es la aplicación y el reconocimiento o aplicar y reconocer la estructura del presente simple. Esto es parecido a lo que hice yo en clases cuando les dividí ahí question, affirmative, negative y ustedes tenían que escribir en el cuaderno. También yo le escribí en un costado ahí los verbos que íbamos a utilizar en esas oraciones para que más o menos entendieran por qué iba esa ES, por qué se agregaba una S y cuánto no se la agregaba. Ya que es lo mismo que acabo de decir anteriormente. En todos los casos, ya sea pregunta, negación, ustedes tienen que tener los verbos en infinitivo. Incluso cuando sean afirmativos con los pronombres I, you, we, they, también los verbos van en infinitivo. Solo con he, she, it, el nombre de una persona en oraciones afirmativas, vuelvo a repetir, usted tiene que agregar o ocupar esta fila. Sí, la prueba se aplazó para el martes 30 para que así tengan un poco más de tiempo de practicar y estudiar, sobre todo las personas que no pudieron ir de forma presencial y para los que no han podido ver las clases o lo que les haya ocurrido. Yo igual les voy a enviar de todos modos una guía de repaso. O sea, no se las voy a enviar, se las voy a habilitar en webclass. Les voy a enviar un correo con que ya está habilitada la guía número 1 de repaso para la prueba. ¿Ya? Y esa también va a ir con puntos, así que si les va más o menos nomás la prueba, por último ahí ya tienen un respaldo con la guía que hicieron. Les sirve para estudiar y para practicar también con la prueba. Ya, lo siguiente entonces, ya vimos el tema de las estructuras gramaticales. Yo les voy a enviar las guías por webclass. ¿Ya? Así que lo vamos a hacer por webclass mejor. Para que así les diga la nota al tiro y vean como más o menos cómo les fue y en qué tienen que practicar más, ¿ya? Así que yo voy a ir obviamente viendo ahí en webclass que me hicieron esa guía y van a tener un puntito extra en la prueba al finalizar obviamente la prueba. Así que yo les aviso, ¿ya? Yo creo que hoy día durante la tarde la voy a habilitar
para que practiquen el fin de semana. Igual va a ser cortita. ¿Ya? Lo otro que vamos a ver es Reading Comprehension, que esto no lo alcanzamos como a ver en clases, pero es súper fácil en el sentido de que se trata de identificar las frases en el fondo. ¿Ya? Voy a leer entonces, dice, I'm Tim Black, I'm a doctor, I work at a hospital, my wife Kim is a teacher, she teaches music at a college, we get up at 7 o'clock every morning, Kim sets the table and we have breakfast. Kim likes toast and tea, but I don't. I ate egg and I drink milk at breakfast, sorry. Then we leave home at 8:15. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Dice, yo soy Tim, soy un doctor, trabajo en un hospital. My wife, mi esposa, Kim is a teacher. She teaches music at a college. Entonces, yo voy viendo las oraciones acá y tengo que determinar si son verdaderas o falsas. Por ejemplo, number 1 dice, she teaches music at a hospital. Ella enseña música en un hospital. Entonces yo busco she teaches music. Vamos a marcar con rojito. Donde ella enseña música, entonces la número 1, por ejemplo, es verdadera o falsa. Comparándola con el texto. Me escriben en el chat. True or false. Me tiene que escribir una F o una T. Ya, dicen false entonces, ¿cierto? Es falsa. En la prueba tiene que hacer exactamente lo mismo. Usted mira la oración y ve. ¿Será lo mismo? No es lo mismo. Si está textual es porque es verdadera. Vamos a la siguiente. Dice, they get up at 8 o'clock. Aquí dice, we get up at 7 o'clock. ¿Verdadero o falso? True or false. También es falsa porque dice que ellos se levantan a las 7. Y aquí en la oración dice que se levantan a las 8. Por lo tanto es falsa. Number 3 dice, Kim likes toast and tea. ¿Dónde tenemos a Kim? Aquí dice, Kim likes toast and tea. Entonces es true, es verdadera. ¿Cierto? Number 4 entonces dice, Tim eats an egg and drinks milk at breakfast. Entonces yo veo aquí que este señor dice, I eat egg and drink milk at breakfast. Entonces es verdadera. ¿Ya? Ahí veo que es verdadera. Este trabajo es lo que tienen que hacer en la prueba con respecto a la comprensión de lectura. Ya ustedes tienen que determinar si es verdadera o si es falsa. ¿Ya? Y la hacen una comparación ahí. Por ejemplo, puede estar escrito todo igual, pero la última parte puede decir, en vez de breakfast, va a decir lunch. Entonces, y ustedes miran y dicen, no, pues aquí dice breakfast, entonces es falsa. ¿Ya? Lo mismo que pasó acá. She teaches music at a hospital. La oración era casi igual, pero cambiamos college por hospital. Entonces eso la hizo ser inmediatamente una oración falsa de acuerdo al texto. Sigamos. Después tenemos acá, dice, I start to work at 9 o'clock. I'm very busy, so I can't have a break. At 12:30, I have lunch at the hospital cafeteria. The food at the cafeteria is very good, so I don't go out for lunch. Kim returns home at 3 o'clock in the afternoon, and I come back at 5 o'clock. Afterwards, we have dinner at 6:30. I watch TV in the evenings, but Kim doesn't. She reads a book or she listens to music.
We go to bed early after a tiring day. Entonces acá el caballero empieza a contar lo que hacen después. Por ejemplo, comienza a trabajar a tal hora, está súper ocupado, que después no puede salir a almorzar, ¿ya? Sino que él tiene que en el fondo almorzar en el hospital, más específicamente en la cafetería del hospital. Después comenta a qué horas vuelve su esposa a la casa y así, ¿ya? Hablan como de la rutina que tienen ellos. Entonces dice, true or false, number 1, Tim starts to work at 10 o'clock. Entonces aquí yo veo que él dice que él comienza, perdón. I start to work at 9 o'clock. Entonces esta es falsa. The next one. Tim has lunch at the hospital. Y aquí dice, I have lunch at the hospital cafeteria. ¿Ya? Entonces esta, la number 2, es true or false. Verdadera, ¿cierto? Es verdadera porque él almuerza efectivamente en el hospital y más específicamente en la cafetería del hospital, pero en el hospital al fin y al cabo. Entonces, number 3, Kim returns home at 3 o'clock. Entonces busco returns o el nombre de Kim. Kim returns home at 3 o'clock. ¿Son iguales las oraciones? Sí, son iguales. Por lo tanto, es verdadera. En eso consiste en el fondo la prueba, que vamos a tener este texto, que también va a aparecer en la guía. Ejercicios parecidos a esto, donde usted va a tener que completar o desarrollar las estructuras. Y acá tenemos obviamente los verbos, las conjugaciones. Recuerden que con tercera persona singular se agrega la S solo cuando son oraciones afirmativas. De lo contrario, siempre el verbo va en infinitivo. Las estructuras de las preguntas, que va el auxiliar, pronombre, verbo, complemento. Las afirmaciones, que va el pronombre, verbo y el complemento. Y la negación, que va el pronombre, la negación, el verbo y el complemento. ¿Ya? Y la comprensión de lectura no es más que eso por ahora. Ya en un comienzo van a ser así, después van a ver más adelante preguntas de desarrollo, pero eso es con el tiempo. ¿Ya? La idea es que se vayan acostumbrando como a leer, aunque sean textos cortitos, y identificando frases o identificando un poco de vocabulario también. ¿Ya? Entonces, eso sería la prueba, chiquillos. No es muy larga, es súper cortita. Este es mi correo. Ya le había escrito el correo en clases, pero para quienes no lo escribieron, ahí está. Entonces, English Teacher slg2020@gmail.com. Ahí me pueden hacer consultas o dudas o lo que no entiendan de la clase, me escriben. Ahí vamos también a ver el tema de los trabajos, si es que les voy a enviar trabajos. Y martes 30 de marzo, entonces, la prueba de presente simple y comprensión de lectura, que es este mismo texto. En la prueba les va a aparecer este mismo texto que acabamos de ver ahora. Hoy yo creo que como a las 4 más o menos, 4 o 5 de la tarde voy a subir la guía, porque es cortita, y va a tener plazo para hacerla hasta el lunes, martes, que el martes como que ya es la prueba, entonces podría ser hasta el lunes, tener todos esos días para repasar. En el fondo, chiquillos, es opcional la guía, si usted quiere no la hace, ya es solamente para que pueda practicar para la prueba, y si la hizo, va a tener un puntito extra en su prueba. ¿Ya? Por ejemplo, si se sacó un 5 en la prueba y hizo su guía, va a tener un 6, ¿ya? Para que también lo tengan en consideración. Más que nada para que practiquen y sepan cómo va a ser el formato de la prueba. Eso, chiquillos. ¿Alguna duda, consulta con lo que acabamos de ver? ¿Algo que no se entendió?
¿Ninguna? Ya. Bueno, yo espero que les vaya súper bien en la prueba. Recuerden que mi correo es English Teacher, entonces LG 2020, el que aquí está con amarillito. Vamos a ver si lo podemos cambiar de color. Ahí está mi correo. Entonces, siempre el presente simple, la estructura y la comprensión de lectura, que va a ser este mismo texto que acabamos de ver acá. Obviamente los enunciados van a cambiar, algunos van a ser iguales, ahí los vamos a ir viendo. Ya, chiquillos, entonces eso sería todo por hoy. Que estén muy bien. Cuídense y nos vemos la próxima clase.